Me senté junto a la ventana, con la luz de la tarde derramándose por el suelo del salón en largos haces inclinados. Afuera, el mundo seguía su ritmo habitual, niños correteando por las aceras, madres llamándolos a casa. Pero dentro de mi pequeña casa, todo parecía detenido, suspendido en un silencio demasiado pesado para tocarlo. En mi regazo, sostenía una vieja fotografía, con los bordes suavizados por años de manipulación. Era Lucía, envuelta en una manta de hospital, su rostro arrugado en protesta contra el aire frío de su primer día. Recordaba ese momento como si hubiera sido ayer, lo pequeña que era, como mis brazos se cerraron ferozmente alrededor de ella. Me miró con esos ojos brillantes y desconcertados, y algo dentro de mí se abrió, crudo e ilimitado. Nunca te dejaré ir, le susurré entonces, con la voz temblando más de miedo que de esperanza. Si te amo lo suficiente, nunca tendrás que irte. Durante años, esa creencia me sostuvo a través de largas noches y días aún más largos. Le di todo lo que tenía, mi tiempo, mi dinero, mi juventud, mis sueños. No había precio demasiado alto, ni sacrificio demasiado grande. Lucía era mi mundo, y pensé, tal vez ingenuamente, que el amor, puro e incondicional, sería suficiente. Presioné la fotografía contra mi corazón, cerrando los ojos ante el dolor creciente. Creí que si le daba todo el amor que tenía, ella nunca me dejaría. Me llamo Carmen, y he sido madre soltera la mayor parte de mi vida. Fui maestra de primaria, criando sola a Lucía tras un doloroso divorcio, renunciando a mis sueños de viajar por el mundo para construir un hogar estable para ella. Vivíamos modestamente, pero había orgullo en esa modestia, una vida construida con manos callosas, decisiones cuidadosas y un corazón que nunca lamentó sus cargas. Era una vida de la que estaba orgullosa. Hasta que el ictus lo cambió todo. Llegó sin previo aviso, un dolor abrasador en el brazo, un borrón de luces parpadeantes y luego el zumbido estéril del techo de una habitación de hospital. Cuando abrí los ojos, Lucía estaba allí, apretando mi mano, con el rostro manchado de lágrimas. No te preocupes, mamá, susurró, con la voz tensa por el miedo y algo más suave. Estoy aquí ahora. Me encargaré de todo. Y, por un tiempo, lo hizo. Se mudó a mi pequeño piso en Madrid, el que conseguí trabajando en 2 empleos, y tomó el control de la casa con una eficiencia casi brusca. Listas de la compra, organizadores de pastillas, interminables documentos de médicos y aseguradoras. Estaba agradecida. Aliviada. Vulnerable. Cuando Lucía pidió mi tarjeta bancaria, solo para facilitar las cosas, mamá, solo por un tiempo, dudé. Pero no por mucho. Era mi hija. Mi única familia. Claro que confiaba en ella. En el torbellino de la recuperación, sesiones de fisioterapia, temblores en la mano, mareos que me hacían aferrarme a los muebles, no me molesté en revisar mis cuentas. ¿Para qué? Lucía lo gestionaba todo ahora. El primer cargo extraño fue pequeño. 20 euros en una boutique de ropa que no reconocí. Me dije que no era nada, tal vez necesitaba zapatillas nuevas. Luego vinieron las facturas de restaurantes, lugares mucho más allá de las cenas recalentadas en el microondas que me preparaba. Servicios de spa. Marcas de diseño que apenas entendía. Por las noches, acostada rígida y dolorida en mi cama, escuchaba a Lucía abajo, hablando por teléfono, riendo con una voz tan ligera, tan despreocupada, que ya no parecía la suya. No te preocupes, cariño, la oí decir una vez, con una risita baja. Ni siquiera lo notará. Miré la oscuridad, con las sábanas subidas hasta la barbilla, las manos temblando bajo la tela. Tal vez era la niebla de los medicamentos. Tal vez estaba imaginando cosas. Quería creerlo. Necesitaba creerlo. Pero a veces, incluso en un cuerpo roto, el corazón sabe. Oye el crujido antes de que el puente ceda. Siente el cambio, la traición enroscándose en el aire como humo. Y esa noche, por primera vez, entendí algo que había pasado toda una vida intentando evitar. La confianza no siempre la rompen los extraños. A veces, los que más amas son los que te dejan entre los escombros. Hubo noches en las que pensé que mi cuerpo simplemente se rendiría. Estaba detrás del mostrador de la cafetería después de mi día en la escuela, con la espalda dolorida tras 12 horas de pie, los dedos manchados de tiza y grasa de fritura.
De día, era señorita García, guiando pacientemente a los alumnos de segundo a través de tablas de multiplicar y dictados. De noche, me ataba un delantal a la cintura y servía tortilla y café bajo el brillo enfermizo de los fluorescentes. Las propinas eran pequeñas. A veces, solo un puñado de monedas rascadas del fondo de un bolso. Pero contaba cada céntimo con cuidado, doblando cada billete como si fuera una promesa que le hacía a Lucía. Una promesa de que, por muy duras que fueran las cosas, ella nunca sentiría su peso. Recuerdo las noches en las que no cenaba, diciendo que no tenía hambre, solo para que hubiera suficiente para las excursiones de Lucía, sus uniformes de coro, los zapatos nuevos que necesitaba cuando sus pies crecían de la noche a la mañana. Recuerdo cómo sonreía cuando traía una estrella dorada a casa, cómo la presionaba en mi mano como si fuera una medalla. Y recuerdo, más que nada, el día que abrí la pequeña caja de terciopelo que guardaba el último recuerdo de mi madre. Un brazalete delicado, con diminutos diamantes que atrapaban la luz como si contuvieran todos los deseos que ella tuvo para mí. Me senté en el borde de mi cama, con el brazalete pesado en la palma. No lo había usado en años, demasiado asustada de perderlo, demasiado consciente de lo que representaba. Pero la factura de la matrícula de Lucía estaba sobre la mesa, gruesa y urgente. Sin becas, sin subvenciones, solo un número que no podíamos alcanzar con mi sueldo. La casa de empeños era fría y olía ligeramente a moho. El hombre detrás del mostrador apenas me miró antes de arrancarme el brazalete de los dedos y pesarlo con manos indiferentes. 300, gruñó. Asentí. ¿Qué más podía hacer? El orgullo no paga matrículas. Nunca se lo conté a Lucía. Nunca se lo conté a nadie. Ella se fue a la universidad ese otoño, con maletas llenas de libros nuevos y un portátil de segunda mano que me costó 3 meses de ahorros. Me besó en la mejilla en la estación, con los ojos brillando de una emoción salvaje e impaciente, la de alguien que por fin entraba en la vida que estaba destinada a tener. Agité la mano hasta que el autobús desapareció de la vista. Luego volví a casa, me senté en la mesa de la cocina y me permití exactamente 5 minutos para llorar. 5 minutos, no más. Porque había facturas que pagar. Platos que lavar. Otro turno que preparar. Ese era el ritmo de mi vida, sacrificio cosido a sacrificio, cada uno invisible para el mundo, cada uno ofrecido libremente, sin amargura. Al menos, había sido invisible. Hasta ahora. Hasta que vi cuán fácilmente el amor, real, agotador, implacable, podía gastarse y olvidarse como monedas sueltas en el fondo del bolso de alguien más. Era un jueves por la tarde, y la casa estaba inusualmente silenciosa. Lucía había salido horas antes, prometiendo comprar comida, pero eran casi las 8 y aún no había vuelto. Me senté en la mesa de la cocina, con mi portátil abierto frente a mí, desplazándome distraídamente por viejas fotos de Lucía, su graduación del instituto, el día que se mudó a su primer piso, su amplia sonrisa en cada hito que tanto me costó darle. El correo llegó con un suave ping. Al principio, pensé que era otro anuncio. Pero el asunto hizo que mi estómago se contrajera. Confirmación de retirada, 100.000 euros cuenta de ahorros. Miré la pantalla, con el corazón martilleando contra mis costillas. Hice clic en el mensaje con dedos temblorosos. Ahí estaba, en blanco y negro. Retirada completada. Si no autorizó esta transacción, contacte con su banco inmediatamente. Un sudor frío me recorrió la espalda. Parpadeé con fuerza, releyendo el número, esperando, rezando, que fuera un error administrativo. Abrí la banca online, equivocándome 3 veces con la contraseña antes de acertar. El saldo me devolvió la mirada. Lo que una vez fue mi red de seguridad, mi escudo ganado con esfuerzo contra las incertidumbres de la vejez, ahora estaba destripado, un agujero donde antes había seguridad. Me quedé allí un largo momento, con los bordes de la habitación inclinándose ligeramente, el mareo familiar de mi recuperación amenazando con arrastrarme de nuevo. La puerta principal se cerró de golpe. «Hola, mamá». La voz de Lucía flotó, brillante y despreocupada. Las bolsas de la compra crujieron contra la encimera. Me obligué a levantarme, agarrándome al borde de la mesa para estabilizarme. Mi voz salió más débil de lo que pretendía. «Lucía, ¿hiciste una retirada de mi cuenta de ahorros?» Ni siquiera se detuvo.
Ni siquiera fingió parecer culpable. ¿Eso? Tiró un manojo de plátanos sobre la encimera y se encogió de hombros. Probablemente solo un error del banco o algo. ¿Sabes lo fallens que son estos sistemas? Esperé, por una risa, por un guiño, por cualquier señal de que estaba bromeando. No hubo ninguna. Solo un gesto despreocupado de su cabello y el ruido de las latas golpeando los estantes de la cocina. Abrí la boca, la cerré de nuevo. Las palabras se enredaron detrás de mis dientes, estranguladas por la incredulidad. Una vez, creí que el amor me proteger. Que todos los años, todos los sacrificios, todo el dar silencioso forjaría un vínculo inquebrantable entre nosotras. Ahora me di cuenta, no había construido un vínculo. Había construido una correa. Y Lucía había aprendido exactamente cuándo, y cómo, soltarse. No la confronté esa noche. Me dije que era porque estaba cansada, aún recuperándome, aún demasiado aturdida para pensar con claridad. Pero la verdad era más simple, más fea. Tenía miedo de lo que podría encontrar si insistía. A la mañana siguiente, después de que Lucía se fuera a una de sus interminables diligencias, me senté en la mesa de la cocina, con el portátil brillando fríamente en la penumbra. Abrí el portal bancario de nuevo, esta vez con propósito. Cada retirada contaba una historia, y ninguna era para comida o medicinas. La transferencia de 100.000 euros no fue un error. Había sido enviada a una cuenta externa, registrada bajo un nombre que no reconocí. Lo copié cuidadosamente, con las manos temblando. Luego hice algo que no había hecho en meses. Levanté el teléfono y llamé al banco. El representante fue educado, casi demasiado, como si pudiera escuchar la devastación filtrándose por cada palabra que decía. En minutos, lo confirmó, el dinero había sido transferido deliberadamente. Sin error bancario. Sin fallo. Cuando pregunté por el titular de la cuenta, se disculpó, citando leyes de privacidad. Pero antes de que terminara la llamada, dijo suavemente: a veces, si el titular de la cuenta cambió recientemente de dirección, los registros inmobiliarios públicos podrían mostrar algo útil. Lo entendí de inmediato. Una hora después, armada solo con mi terquedad y un motor de búsqueda, lo encontré. Un contrato de alquiler presentado apenas una semana antes. Un piso de lujo en el centro de Madrid. Encimeras de mármol. Piscina en la azotea. Gimnasio privado. Un alquiler tan obsceno que me revolvió el estómago. El nombre en el contrato, Lucía García. No había mención de mí. Ni un indicio de que su madre, la mujer a la que había prometido cuidar, siquiera existiera. Me recosté en la silla, con la habitación inclinándose ligeramente a mi alrededor. No era solo el dinero. No era solo la traición. Era la brutal finalidad de todo. La forma en que había planeado irse antes de que yo siquiera supiera que me habían dejado atrás. Un recuerdo emergió, sin ser invitado. Lucía a los 8 años, perdiendo su guante camino a casa desde la escuela, su pequeña mano buscando desesperadamente la mía. No me dejes, mamá, había llorado. No lo hice. No a través de las noches interminables, las comidas omitidas, los años de soledad dolorosa. Nunca solté. Pero ahora, adulta, afilada y hueca de formas que no había visto venir, ella me había soltado. Sin una palabra. Sin siquiera una mirada hacia atrás. Esa noche, cuando Lucía regresó con una sonrisa brillante y una bolsa de comida para llevar, también sonreí. Dije gracias. Pregunté por su día. Guardé cada temblor, cada dolor, cada verdad que ahora llevaba como vidrio roto dentro de mi pecho. Porque la mujer de la que creía estar rogando, la mujer que la había amado ciegamente, se había ido. Y la que quedaba era alguien que Lucía aún no conocía. Pero lo haría. Pronto. A la mañana siguiente, preparé una cafetera como solía hacerlo, fuerte, negra, implacable. Lucía se había ido temprano, otra de sus salidas misteriosas. Me movía lentamente, aún favoreciendo mi lado más débil, pero había una firmeza en mis manos que no había estado allí en meses. Ya no era la mujer que suplicaba por respuestas. Era la mujer que construiría las suyas propias. Encontré la tarjeta del señor Fernández en un viejo cuaderno de direcciones. Había sido el abogado de mi hermano Miguel, el que manejó sus asuntos después de que el cáncer finalmente se lo llevara.
No había hablado con el señor Fernández en años. Nunca había habido necesidad. Hasta ahora. Marqué el número, medio esperando que estuviera desconectado. Pero tras 2 tonos, una voz cálida y profesional respondió. Fernández y Asociados. Me aclaré la garganta. Soy Carmen García. La hermana de Miguel López. Creo que usted manejó su herencia. Una pausa. Luego, reconocimiento. Señora García, sí. Lo recuerdo. ¿Cómo puedo ayudarla? Expliqué cuidadosamente, con simplicidad. No lo conté todo, solo lo suficiente. Necesito saber si el fideicomiso que dejó mi hermano sigue intacto. El señor Fernández no dudó. Sí, señora. Completamente intacto. Intocado. De hecho, añadió, con una sonrisa en la voz, ha crecido bastante bien con los años. Inversiones conservadoras, altos rendimientos de interés. Exactamente como su hermano quería. Parpadeé, mirando por la ventana de la cocina donde las ramas desnudas rascaban contra un cielo invernal pálido. ¿Y nadie más tiene acceso? Absolutamente nadie. Solo usted. Fue establecido así deliberadamente, Miguel fue muy claro. El alivio que me inundó no era del tipo que te hace llorar. Era más pesado, más viejo, como una puerta dentro de mí abriéndose tras estar cerrada con llave durante demasiado tiempo. Tenía algo que Lucía no podía tocar. Algo que ni siquiera sabía que existía. Después de colgar, me quedé sentada un largo rato, acunando la taza astillada entre mis palmas. Lucía había visto los números en mi cuenta principal y pensó que lo sabía todo sobre mí, cada recurso, cada límite, cada debilidad. Estaba equivocada. Miguel me había dejado ese fideicomiso porque lo sabía. Había visto cómo me entregaba a los demás sin guardar nada para mí. Era su forma de asegurarse de que aún tendría algo cuando el mundo finalmente tomara demasiado. Sonreí débilmente, la primera sonrisa real que me permití en días. No se trataba de venganza. No se trataba de hacer que Lucía sufriera como ella me había hecho sufrir. Se trataba de supervivencia. Se trataba de trazar una línea al fin y decir: aquí. No puedes pasar más allá. Doblé el número del señor Fernández cuidadosamente en mi cartera, junto a mi DNI. Mi corazón latía con firmeza en mi pecho, no fuerte aún, pero seguro. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sobreviviendo solo con esperanza. Ahora, tenía un plan. La semana siguiente avanzó en pasos silenciosos y decididos. Primero, fui al banco, no con manos temblorosas ni cabeza gacha, sino con una resolución tranquila y enfocada. Me senté frente a la gerente de la sucursal, una mujer lo suficientemente joven para ser la hermana de Lucía, y expliqué, con calma, que necesitaba congelar mi cuenta comprometida de inmediato. Ella dudó al principio, pero una vez que le mostré las transferencias no autorizadas y la documentación que el señor Fernández me ayudó a preparar, todo encajó. En 1 hora, mi cuenta de ahorros estaba congelada, inaccesible. Observé a la gerente teclear la confirmación final, cortando el acceso que Lucía había robado sin siquiera inmutarse. Luego, se presentaron los documentos, de manera silenciosa y metódica. Una demanda civil, presentada firmemente contra Lucía García por apropiación indebida de fondos y abuso financiero a personas mayores. El señor Fernández manejó todo con mano firme, tranquilizándome cuando la jerga legal hacía que mi cabeza diera vueltas. No está haciendo esto por ira, me recordó. Está protegiéndose. Está estableciendo un límite que debería haber sido respetado hace mucho tiempo. La citación fue entregada 2 días después. Lucía llegó a casa furiosa, cerrando la puerta principal con tanta fuerza que hizo temblar los marcos de las fotos en las paredes. Sus tacones resonaron enfadados contra el suelo de madera mientras irrumpía en el salón donde yo estaba, tejiendo silenciosamente, con los documentos judiciales ya descansando en la mesa de centro entre nosotras. «Mamá, esto es una locura», siseó, con el rostro pálido por el pánico. «No tienes que hacer esto. Podemos arreglarlo. Por favor, solo, déjalo. Somos familia». Familia. La palabra sabía a ceniza en mi boca. La miré, realmente la miré, y me di cuenta de que ya no era una niña. No lo había sido durante mucho tiempo. Y yo había terminado de negociar con fantasmas.
No, Lucía, dije suavemente. Hemos terminado. Su boca se abrió y cerró, buscando la manipulación correcta, la súplica adecuada, pero era demasiado tarde. La puerta entre nosotras ya se había cerrado, no de un portazo, no con ira, sino cerrada con llave, silenciosa y permanentemente, desde mi lado. Por una vez, no era yo la que quedaba entre los escombros. Era ella. Y no miré atrás. 3 meses después, empaqué mi última caja en el maletero del coche y ni siquiera miré la casa que dejaba atrás. Me tomó tiempo, clasificar los recuerdos, decidir que era mío y que era solo peso haciéndose pasar por amor. Al final, no necesitaba mucho, solo unos pocos libros viejos, algunas fotos gastadas, una tetera de la que no podía deshacerme. Todo lo demás lo dejé atrás. Que lo tuviera Lucía, o los abogados, o quienquiera que se molestara en rebuscar entre los restos. Conduje hacia el este, siguiendo el mapa desvaído en mi cabeza, hacia un pueblo donde el océano tocaba el cielo tan suavemente que era difícil distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. La pequeña casa que alquilé no era nada lujosa, solo 3 habitaciones, un porche amplio y un trozo de tierra obstinada en la parte trasera, pero era mía. Sin pasos más que los míos. Sin voces más que las que yo elegía invitar. Planté rosas a lo largo de la valla, explosiones brillantes de rojo, rosa y blanco. Me uní a un club de arte para mayores en el centro comunitario, donde a nadie le importaba que mis manos aún temblaran a veces cuando sostenía un pincel. Nos sentábamos juntos por las tardes, pintando atardeceres que se derramaban por el lienzo en rayas salvajes y hermosas, tan imperfectas y gloriosas como las vidas que habíamos vivido para llegar allí. No hablaba de Lucía. No hablaba de los años que perdí. Hablaba del océano, y de cómo la luz cambiaba justo antes de que la marea girara. Hablaba del olor a sal en las mañanas tempranas, y de cómo el viento se sentía como una especie de bendición cuando te empujaba hacia adelante. Algunos días, la soledad se colaba por los bordes. Pero ya no me asustaba. Había vivido días mucho más solitarios rodeada de personas que se hacían llamar familia. Ahora, mi soledad era diferente. Era algo que había elegido. Sabía a libertad. Una tarde, sentada en el porche con una taza de té, vi como la última luz se desvanecía sobre el agua y susurré al aire suave y salado. Nunca fui solo la madre de alguien. También era una mujer con sueños. Y, finalmente, los estaba viviendo.